Hola, Poz Escuchas. Bienvenidos al podcast de Un Papá en Apuros. Un programa donde os acerco todo tipo de inquietudes siendo padre de una familia numerosa muy especial. ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos a este episodio ya 235 de este podcast de Un Papá en Apuros. Ya estoy grabando casi anocheciendo el día 7 de agosto con mucho menos calor que la última vez, porque os aseguro que más de 40 grados tenía encima del cuerpo y si no llegaban a 50 por el lugar donde estaba grabando, poco faltaba. Vayamos con una anécdota piscinera, pero doble en este caso. Y después con una pequeña reflexión que va a hacer que este podcast sea más una píldora que un podcast normal. La anécdota de la semana. Hoy tengo dos apreciaciones sobre las visitas que he estado haciendo a las piscinas y las que estoy haciendo y las que haré todavía durante este verano. La primera, los carteles que pone no fumar, eso se supone que también tienen que ver con los vapers, vapeadores, no sé cómo llamar a estas personas que se toman los vapeos, ¿no? Utilizan estos vapers. Que bueno, dependiendo de lo que tengan, unos dirán que solamente es vapor, pero bueno, ya sabemos lo que se puede llegar a meter ahí dentro. Bueno, la historia está, se supone que en los lugares donde pone que no se puede fumar, como en las piscinas, estos dispositivos también entran, ¿no? Esta gente que se vapea. Bueno, ahora os dejo a un lado esta apreciación y voy a por otra. He estado en una piscina donde utilizaban la gravedad y el ciclo del agua dentro de lo que sería la piscina para que los niños se divirtieran un montón. Y no sé si habrá muchas piscinas a lo largo y ancho del país, del mundo, que utilicen esta tecnología, voy a llamarla, porque en realidad sí que es una tecnología. Consta de un simple caldero que va cayendo agua, y por el mecanismo, por la forma que tiene realmente dentro, llega un momento en el que bascula y cae todo el contenido del agua, ¡plas! En este caso, en la piscina de los niños, pero en un tejadillo que hacía que se esparciera como si fuera, no sé, una bomba de agua y los niños lo esperaban con locura. Una tontería, de verdad, una tontería que no cuesta demasiado, es ingeniárselo un poco para que los chavales se lo pasen en grande. Y tan solo pensando en la forma de ese recipiente, la caída y el reciclado del agua. Vayamos con el tema principal de hoy. Un tema muy cortito porque me he acordado de aquel podcast número 50 ya en el que hablaba sobre nuestros viajes y cómo lo teníamos que hacer al saltar de una familia con un niño a una familia numerosa con los mellizos. De aquellas todavía teníamos que llevar el carro gemelar grande. Bueno, progresivamente hemos ido adaptándonos al crecimiento de los críos, evidentemente, pero fijaos que de aquellas teníamos que utilizar una vaca con un maletero grande arriba colocado para poder llevar todas las cosas, porque nuestros veraneos antes eran desde Granada, subíamos a ver a las familias y claro, teníamos que aprovechar estas visitas para hacer toda la ronda por el norte y quedarnos varios días. Así que era una locura, siempre además con el carrito, porque el carrito era una bendición, ya que ese era el lugar donde los peques dormían la siesta. Aún en verano, sí. En veranito, la siesta en el carrito. Porque en las camas jamás se han quedado dormidos, excepto Víctor, el niño de los dos mellizos, que sí que se quedaba más o menos traspuesto cuando le dejabas como su hermano mayor. La verdad es que en eso se parecen un montón. Pero bueno, también nos hacía muchísima ayuda ese carro doble en trayectos, a la hora de que los críos estuvieran un poco más contenidos. Por ejemplo, también yendo a merenderos, que es una tontería, pero es que de aquellas, ir a merenderos y tener a niños de un año y medio, 2 años, sentados, tranquilos, dándoles la comida, es difícil, ¿eh? Es difícil. Así que nada, hemos pasado de tener el maletero a reventar, más luego una vaca con otro maletero a reventar, a ir solo con el maletero normal del coche y sin reventar. Esto se suma ya no solo a que podemos pasar por nuestra casa para hacer ciertos trasbordos y sobre todo cuidar a nuestra gata, porque tenemos la gatita que alguien le tiene que echar un ojo y nosotros nos acercamos en los distintos trayectos e incluso tenemos que dejar a alguien pendiente para que pueda cuidarla. Pero bueno,
Los viajes ya no los tenemos que hacer como los hacíamos antes, aunque mantengamos la ropa, aunque llevemos más o menos lo mismo, ¿no? De un sitio a otro, aunque los destinos sean algo distintos. Varían pocas cosas y esto es todo un alivio, os lo aseguro. Es un alivio ya no solo para mí, sino para mi mujer e incluso para los chavales, porque, bueno, tener que montar las cosas, tener que sacar las cosas, tener que estar pensando quizá en no llevar algo de diversión porque no nos cabía, o mejor porque no era útil, o que se nos iba a olvidar, yo qué sé, cualquier chorrada nos reventaba un poquito la cabeza y los viajes eran bastante más tediosos de los que a lo mejor cualquiera se puede imaginar. Así que esta era mi píldora, ¿no? Como he comentado antes, una píldorita de verano que quería dejar plasmada en este ya episodio 235 y cómo hemos cambiado tanto que ya no tenemos carro, pasamos del gemelar grande al gemelar pequeño al individual, que nos hacía algún apaño también, nos ha hecho un apaño de vez en cuando en trayectos cortos con los dos peques, incluso con 4 y 5 años, llevarles a los dos o bolsas incluso, ¿eh? Ahora no llevar nada y ver que los chavales pues disfrutan y los papás disfrutamos más porque pensad un poco que yo tenía que levantarme en alguna que otra ocasión para salir prontito, igual me levantaba a la 1 de la mañana, hacía la maleta, hacía el montaje de la vaca y el maletero superior para así salir de viaje prontito y que los peques estuvieran relajados a primeras horas de la mañana o madrugada. Todo un cambio, toda una alegría, viajamos mucho mejor y ahora a veces hasta apretujamos más las cosas porque nos gusta ver el maletero con huecos, con espacios entre medias. Hasta aquí este episodio de Un Papá en Apuros, espero que os haya gustado. Como siempre, toda la información del podcast la tenéis en las notas del audio. Muchísimas gracias por escucharme y recordad, seguid en apuros.